Buenos días, esto es para el Instituto Tecnológico de Tijuana, Departamento de Ingeniería Industrial. La materia es control estadístico de la calidad. Mi nombre es Mayra Hernández, del grupo Y. La unidad número 3, gráficas de control para atributos. Maestro, esta es la segunda vez que lo grabo porque no me di cuenta que no me veía yo en la primera vuelta. Y no supe si estaba bien o estaba mal enviárselo así que es mi segunda grabación. Bueno, vamos a comenzar por nuestra presentación. De nuevo, unidad 3, gráficas de control para atributos. Gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen la línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la medida del proceso. Los límites del proceso representan la variación del proceso. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presentan solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control se muestran un patrón y no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. ¿Cuándo utilizarlas para demostrar si un proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo? Si un proceso es estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Para verificar que su proceso es estable antes de realizar el análisis de capacidad, un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Para evaluar la eficacia del campo de un proceso con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunica el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Los límites de control en la gráfica de control representan la variación de un proceso y ayudan a indicar cuando el proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas abajo y arriba de la línea central y utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. El superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada del proceso y como nota en Minitel se muestran en 3 desviaciones estándar arriba y abajo de la línea central. Los límites de control versus los límites de especificación. No se deben confundir los límites de control con los de especificación, ya que los de control se basan en la variación del proceso, mientras que los de especificación están basados en requisitos del cliente. Por lo tanto, un proceso puede estar dentro de control y aún así ser capaz de cumplir con las especificaciones del cliente. La línea central de una gráfica es la referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Se utiliza la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio y si un proceso está bajo control. Los puntos variarían de manera aleatoria alrededor de la línea central. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La variación por causas comunes y variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada de un proceso de variación por causas especiales. Es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales, los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios. En una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Eh, Aquí podemos ver cómo están todos aleatorios y se ven correctamente. Sin embargo, aquí hay patrones que nos llevan a tener estos seguidos o estos seguidos incrementando aquí. Las pruebas para detectar. La prueba 1 es un punto más de 3 desviaciones con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación, que provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en procesos son de interés, se puede utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. En la 2 de 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. La prueba 3 son 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente, y detecta una tendencia en un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. En la 4 son 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo y detecta la presencia de variables sistemáticas.
El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4, significa que el patrón de variación es predecible. La prueba 5, 2 de cada 3 puntos más de 2 desviaciones con respecto a la línea central del mismo lado. Evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. La prueba 6, 4 de cada 5 puntos más de una desviación con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. En la prueba 7, 15 puntos consecutivos dentro de una desviación con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados se identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. En la prueba de 8 puntos consecutivos más de una desviación con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados. Detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. Los tipos de datos. El gráfico de control dependerá si se recopilan datos continuos o datos de atributos. Los atributos tienen dos subtipos, binomiales y Poisson. Los tipos de datos en las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa o no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. El 80% de los problemas que se presentan provienen de solo un 20% de las causas. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Los datos de procesos continuos piden una característica de una parte o proceso, por ejemplo, la longitud, el peso, la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos requiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de las muestras de las cajas de cereal. Pueden recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Datos de proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel no es conforme. Datos de proceso sobre atributos, datos Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestrean 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto. Por ejemplo, una decoloración y 2 tirones. Serían 3 defectos. Los binomiales se clasifican en una o dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una producción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar facturas severas que ocasionen que los pernos no puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionadas y el número de pernos rechazados. Attribute control charts. Definition. They directly measure the defects in the production operation as opposed to measuring a particular value of a quality characteristic as it's done in a variable process. They should be used in manufacturing because the attribute of or pass-fail test data is easier to collect than actual variable measurements. The attribute data requires much less operation training, and also the attribute data can be collected directly from manufacturing processes, especially if there is a high degree of automation. For the P chart, these control the fraction nonconforming or the defective. The fraction nonconforming is the ratio of the quantity nonconforming divided by the quantity of parts inspected. The sample size may vary.
For the NP chart, these control the number of non-conforming or defective. The sample size is constant. In the C chart, these control the number of nonconformities or defects. A nonconformity is a single quality characteristic that does not conform to requirements, and the sample size is constant. And for the U chart, these control the number of nonconformities or defects per unit. The sample size may vary. Interpreting control charts. So NIPRO is using 8 rules known for identifying out-of-control conditions on control charts. Western Electric rules, Walter Sheward. Trends, outliers, and patterns. Please note that each zone on the following charts is 1 standard deviation wide. This is the same way we divide the normal curve into 6 equal standard deviation sections. The rules are: number 1, 1 point behind zone A. Rule 2, 9 points in a row, one side of the average in zone C or beyond. Rule 3, 6 points in a row, steadily increasing or decreasing. Rule 4, 14 points in a row, alternating up and down. Rule 5, 2 out of 3 points in a row in zone A or beyond. Rule 6, 4 out of 5 points in zone B or beyond. Rule 7, 15 points in a row in zone C, above and below the center line. Rule 8, 8 points in a row on both sides of the center line with none in zone C. And this is an example of Rule 1, 1 point behind zone A. So it says that the production response to verified OC, and first of all, investigate the obvious. Take action only if the case is verified, and if non-identified, wait for more data. No process tinkering from guesses allowed. Possible cause, gauge setup. The response, verify gauge setup. A measurement technique, verify technique. Cooling time, resample. Molding process change, document activities. And gracias, esto es todo por esa parte. Vamos a hacer los problemas de nuevo. Y la teoría. Las gráficas sobre control de atributos P. Gráficas P. La gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad, se pueden evaluar. Siempre se considera que una unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. La P de Laney es similar a la P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Laney puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva, o los datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Laney incluyen sigma z. Este es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Laney es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Aquí la podemos ver. Un ejemplo, tiene un sigma z de 2.19. Tenemos nuestro primer ejemplo. Dice: Guidant Corporation, fábrica de desfibriladores cardíacos implantables familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos, están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100,000 desfibriladores Present 2 DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la elevación cuidadosa de cada desfibrilador. Evaluación. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10,000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico.
A P-chart diagnostic. I'm going to go to stats, control charts, attribute charts, diagnostics, effects. And this is what we get. We're just going to close it. We're going to go back to the presentation. And in this case, what it's telling us is that the upper limit depends on the number of subgroups. It's saying that using a P-chart may result in an elevated false alarm rate. Consider using a Laney P-chart instead. So we're just going to close this one and we're going to do the P-Delaney, which is what it's suggesting. Control charts. We're going to go to attribute charts. We're going to go to the Laney P. Effects. Size. We're going to go to P-chart options. Make sure that we're running all of the tests. And this is what we get. We're going to see the proportion. We're going to see the samples. And between these samples, the proportion is that we have all these. The sigma C is 0.738. And we see all these 3 points here and these two up over here. That may be a cause for concern. And that's what we did. We ran the P1, but again, it suggested to do the P-Delaney, which is the one we just saw. And ejercicio. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción de defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción de unidades defectuosas para los siguientes datos. Catéteres. Stat. P-chart. Dice, using a P-chart may result in an elevated false alarm rate. Consider using a P-Delaney. So again, this is not reading her, or actually reading this is telling us that it may give us a false alarm. So it's actually suggesting for us to use the P-Delaney. We're just going to go straight to the P-Delaney or Laney P. Okay, and so we get the proportion is this. We get one here, we get one here, and then we get one here. The sigma is 2.80. And we have the screenshots of them here. It told us to use the P-Delaney, and again we ran the P1, although it wasn't necessary. Then we ran the P-Delaney, which was more accurate in this case, and for the purposes of this particular situation. Gráficas de control para atributos NP. Estos nos muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, se puede utilizar la gráfica NP para monitorear el número de vuelos, tal cual que vemos en el anterior. El número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicletas que se desinflan o logotipos impresos que estén manchados. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se puedan evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P, sin embargo, la NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes.
Tenemos el mismo ejemplo anterior, en este caso nos pide que construyamos la gráfica NP. Aquí la tenemos, pero para efectos de hacerla en Minitab vamos a ir acá. Stat, Control Charts, Attributes, NP. Defectos. Aquí tenemos nuestro sample y nuestro conteo. De este lado, sample count and our samples. Y podemos ver aquí donde tenemos estos rojos. Punto acá 1 y 3 por acá abajo. El ejercicio 2 es la de catéteres de nuevo. Y también vamos a correr el NP. Todos los tests. K points in a row on same side, all increasing and decreasing and alternating up and down. And this is what we got. We have the sample count on the left hand side, we have the sample on the bottom, and then we see the UCL 14 and 0. And this is what we get. We get a few red dots here that we need to kind of address and find out if everything's going or everything, what's actually going on there. Gráfica SU. Esta nos grafica el número de defectos también llamados no conformidades por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. Esta muestra puede variar, por ejemplo, puede utilizar la gráfica U para monitorear el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos en una pantalla. Puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas, puntos borrosos. La pantalla LCD puede tener 2 o más píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptables. El ejemplo de la gráfica que tenemos aquí de las pantallas desea monitorear los defectos de estas en las 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferente. Utiliza una gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles muertos por pantalla. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos se encuentran alrededor de un píxel muerto por cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido. Al número inusualmente de píxeles, que es este que está aquí en 17. La prueba de diagnóstico U. Utilice para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Laney más adecuada para graficar el número. El ejemplo de una prueba de diagnóstico con la gráfica U, el departamento de facturación de un hospital ha recibido muchas quejas por errores de su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. Debido al alto volumen de facturas, se utiliza el diagnóstico con la gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson dispersión excesiva. En este caso, este fue el resultado. Y aquí dice que la elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indican una dispersión excesiva.
la cual puede hacer que los puntos en una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir, dice que utilices la U de Laney. Y la U de Laney es similar a la U. En ambas se grafican las medidas a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso, pero la U de Laney es útil en las situaciones siguientes: cuando no tiene grandes subgrupos o datos presentes de dispersión excesiva, o cuando los datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Laney es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. Por ejemplo, la U de Laney el departamento de facturación del hospital recibió las quejas y aquí se hizo la U de Laney, que es el mismo que la anterior situación o el escenario. Todos los puntos están bajo control y la línea central es de aproximadamente 0.004. El sigma es de 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión hacia acá arriba. El ejemplo nos dice que una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Dice que construye una gráfica de control U o Laney U para cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, vamos a stat, quality, no, control charts, attribute charts, U chart diagnostic. Aquí tenemos que using a U chart may result in elevated false alarm rate. Consider using a Laney U chart. So again, it's advising us, or it's letting us know that we should consider using a Laney U. We're just going to go straight ahead and we're going to run the U. Laney U. Control charts. We're going to make sure that we're running all the tests as always. And this is what we got. We see that 16 and around 17, I guess, or 18, we have this one up here at the top, or the 3.13. And it's going all the way at the top. And we need to revise or review why that's happening there. So this was a diagnostic. Again, we ran the U one just for kicks, but we used this particular one because this one was giving all sorts of red alarms. But in reality, this one went on this one, on the U de Laney, it goes up on this one, on this little lines. These ones were lower, as you can see right here. So it compensates for those. And then really what we need to worry about is that one up at the top. And then we have our exercise. Una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso en la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Construye una gráfica de control U o Laney U para la cantidad de defectos. Pues primero es el diagnostic chart. Aquí lo tengo y podemos ver que nos está diciendo que nos vayamos de una vez directo a
a Laney U, pero vamos a hacerlos aquí. Stat, control charts, attribute charts. We're going to run the diagnostic. And again, we're going to get what we just saw over there. It says using it may result in elevated alarms. So because we can't go with this, we're going to, it's letting us know that we should use the Laney U. We're going to go straight ahead to the Laney U, even though we did run the U by itself, and we can see it in a bit. But right now we're just going to go and run the one that Ed told us that we should run, and it's not that one. Sorry. Control charts. That one. And this is what we get. Again, this goes up a little bit so that it compensates a little bit. We get a 2.17 for the sigma C, the sample count. And we do have a couple of them that we need to worry about. These two pop up, but this one up here is the one that we need to worry about. So we need to look into these samples right here and see what's happening there. And again, if we go back here, we see that we ran the diagnostic. We ran the regular U. This is what the regular U looks like. But because it told us to use the Laney U, we just went ahead and used this one. Just for comparison, right? Gráfica C. De atributos para gráficas C. En general, las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra, cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD pueden inspeccionar un tipo de defecto, píxeles muertos. También se pueden inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, trabados, rayas, puntos. En la gráfica, ejemplo de la gráfica C, nos dice que el fabricante de las pantallas, que es el mismo que vimos arriba, los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utilizan la gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Aquí lo tenemos. Y nos aparece ahí un puntillo rojo. Tenemos el ejemplo de los rines de aluminio de 17 pulgadas que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. Entonces, en los últimos 50 lotes de 5,000 unidades cada lote, así como el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Vamos a construir la gráfica C para esto. Este es el resultado final, pero vamos a construirla por acá. Control charts, attribute charts, straight to C. Running all the tests. And here's what we get. We get the sample count on the left-hand side. We get the samples on the bottom. We get the defects per unit that were overviewed, which are these. En el otro ejercicio es otra vez revisar el ensamble 5 de los arneses. Debido a que han tenido algunos defectos detectados del departamento de calidad, se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades en este caso, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Y se construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ese es el resultado final, pero de nuevo vamos a aquí.
todas las pruebas. Aquí está nuestro resultado. We can see the sample count on the left-hand side. We see the sample on the bottom. We have between 0 and 10.10. And we have aquí la línea central de 4.06. Everything is running smoothly. Aquí está. Y esto sería todo por esto. Y este es nuestro nuevo update y de nuevo we want to continue obviously the company quality in revising a little bit. What we're looking into is the subsurface drip line with the copper shield technology. This is the drip line. This is a tube that goes basically like a subsurface right underneath the ground. It has little tiny holes. Maybe you can appreciate them all along it, and then you run water through it, and tiny droplets of water should come out at a constant rate, but it shouldn't be ripping the pipe or anything. And that is what we're reviewing. So what we did in this case is 12 weeks. We took the lots, and this is our count of 12 weeks. We have the size of our lot, and then we have our defects here. We're going to run the P chart diagnostic with that data. And we're going to see what it tells us here. So it says that using the P chart may result in a chart with limits that are too wide. So it's actually telling us to consider using the Laney. We're going to use the Laney because it's what it's suggesting. Control charts, attribute charts, and Laney P. Going to make sure that all the tests are check marked here. And we're going to get our chart in a second. And this is what we get. We see that everything's within the limits. This is under 1, which is perfect. Everything's running smoothly. Nothing to worry about at this point. These were these two. We're going to run the MP chart for it. And we already know the drill. We go back to control charts, attributes, and we're going to run the P chart. No, it was the P chart. Sorry. It's the NP chart. Control charts, attributes, NP charts. Make sure we're running all the tests. And this is what we have. We have everything within the limits, charts of defects, sample, count on this side, sample. Everything is running smoothly too. There's nothing, we're in the same data, so everything looks just fine. We're going to do the diagnostic. We already know we're going to get it to tell us that we should use the Laney U, and then we're going to run the U. Just for kicks again, we're going to go to stats, control charts, attribute charts. Diagnostic. And as mentioned before, this is set to expect a variation of 41, 60% conservative, 95% lower limit for ratio. And using the U chart may result in chart with control limit, so consider using the Laney. We're going to use the Laney here. Okay, Laney U chart
Para defectos, this is 0.94, which is awesome. Is under U, so everything is looking fine. And then to finish this off, we're going to go to stat. We're going to call control charts, and we're going to run the C1 for the same data. Here we go. We have the C chart. Everything looks good too, because it is a pretty good product. Okay, so in this case, this is going to be it for me. We have the C chart here. This is going to be it for me, and I thank you for your attention. Have a good day.